Hola, les saluda el doctor Jairo Cerrato. En esta ocasión vamos a revisar el ciclo de las pentosas fosfato. En la clase anterior vimos el metabolismo de la glucosa a través de la glucólisis, la gluconeogénesis, las cuales comparten algunas de las reacciones y en otras no, pero que destacan lo que es el metabolismo de la glucosa en dos vías diferentes. De tal manera que revisamos que la glucólisis a través de la glucosa, a través de la glucólisis en 10 reacciones sucesivas va a generar 2 moléculas de piruvato. ¿Para qué van a hacer estas 2 moléculas de piruvato? Que en condiciones aeróbicas ellas van a producir o se van a descarboxilar para producir acetil-CoA y que posteriormente entran al ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, para generar moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, pero también poder reductor, el cual va a ser utilizado por la cadena de transporte de electrones. También revisamos que en condiciones anaeróbicas el piruvato se reduce a lactato, para que pueda entrar en el metabolismo anaeróbico y producir energía para órganos los cuales no poseen mitocondria, como es el caso del músculo. El músculo en ejercicio necesita de la reducción del piruvato para poderlo sacar a la circulación y que pueda entrar en gluconeogénesis y posteriormente producir glucosa, la cual va a regresar al músculo para la energía correspondiente. Y por el otro lado, también puede ser fermentado el piruvato a etanol. Esta es otra de las vías. También revisamos, asimismo, el ciclo de Cori, ¿verdad? Que es lo anterior que estaba explicando. Si el lactato el piruvato es reducido al lactato, el lactato puede llegar en la circulación, entra al hígado para que pueda ser partícipe de la gluconeogénesis, donde el NAD+, ya sí puede ser oxidado y puede producirse el NADH, que es necesario a través de la lactato deshidrogenasa para que se convierta nuevamente en piruvato, y el piruvato puede entrar en la ruta de la gluconeogénesis a producir glucosa, la cual va a ser utilizada por el músculo en ejercicio, recuerden. De tal manera que miramos lo que es la glucólisis y la gluconeogénesis, miramos sus diferencias. Si bien es cierto, decía antes, comparten ciertas reacciones, tienen sus diferencias específicas para cada una de ellas. Cuando la glucosa entra a la célula por efecto de la enzima exoquinasa, sigue todo el trayecto de la glucólisis hasta formar el piruvato. ¿Para qué es el piruvato? Para entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Cuando se descarboxila y puede formar 2 moléculas de acetil-CoA. Por el otro lado, la gluconeogénesis, hablábamos de ello, que glucosa, nueva, génesis, formación, ¿verdad? La formación de glucosa nueva a partir de sustratos que no son glucosa. De tal manera que al final de la glucosa vamos a obtener glucosa 6-fosfato, la cual puede aportar glucosa a la sangre a partir de sustratos no glucosídicos, decíamos, y a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces las enzimas más importantes, una de las enzimas importantes que sería la glucosa 6-fosfatasa, una deficiencia de esta alteraría la producción de glucosa en este caso. Si nos regresamos a la glucólisis, la exoquinasa es importante para introducir la glucosa a la célula y para que sea utilizada. Pero también decíamos en la glucólisis que una de la principal enzima reguladora de la glucólisis era la fosfofructoquinasa, ¿verdad? Entonces, revisen bien cuáles enzimas son las más importantes, en qué tipo de reacción. Por ejemplo, la piruvatoquinasa, que cataliza la reacción de la fosfenolpiruvato hacia piruvato, o la piruvato carboxilasa, que convierte al piruvato en oxalacetato y ya puede entrar a la vía gluconeogénica. Pero bien,
sabemos que entonces la glucosa tiene varias vías de utilización. Puede entrar a producir estructuras en algunos organismos, como es la pared celular. Por ejemplo, en bacterias, el péptido glucano es a partir de carbohidratos, y entonces eso le da la consistencia a la pared de la bacteria. La glucosa, por el otro lado, puede irse por la síntesis de glucógeno, que es el próximo tema, donde vamos a ver que si las necesidades de energía son menos, no hay mucha necesidad de energía en el momento, entonces la isoquinasa queda inhibida y la glucoquinasa activa la vía a la síntesis de glucógeno, o sea, el almacenamiento de la glucosa en el hígado, en el músculo. Asimismo, ya vimos la vía de oxidación de la glucólisis, vimos la formación de la glucosa a través de los compuestos no glucosídicos, y el tema que nos toca hoy es el ciclo de la pentosa fosfato, que uno de los dos productos que va a formar es la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Pero también va a generar poder reductor en forma de NADH más H, que es la que se va a utilizar en la síntesis de ácidos grasos. En este tema, entonces, vamos a revisar lo que es algunos aspectos conceptuales, la localización, las funciones, algunas reacciones, la integración, qué importancia tiene con la clínica y cómo se regula el ciclo. Decimos entonces que la ruta de las pentosas fosfato, ahí se va a producir una reacción en donde tres moléculas, o varias reacciones, en donde tres moléculas de glucosa 6-fosfato dan origen a tres moléculas de dióxido de carbono y tres residuos de 5-carbono. Se puede considerar como una ruta alterna para la oxidación de la glucosa en dependencia de la satisfacción del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Si las necesidades del organismo no son producir energía, entonces vamos a activar o vamos a oxidar la glucosa para que se vaya por esta vía y así producir otros sustratos que no son la energía que necesita el cuerpo en este momento. O sea, no se va a ir por la vía de la glucólisis. Entonces, se dice que el ciclo de la pentosa fosfato se va a dar en condiciones de buena alimentación. No vamos a decir que el ciclo de la pentosa fosfato se activa en ayunas, no. Se da en condiciones de buena alimentación. ¿Dónde se va a localizar? Bueno, se puede localizar en el citosol, o sea, en el citoplasma de los tejidos, del tejido hepático, pero también del tejido adiposo a nivel renal, en los eritrocitos, en los testículos y en la glándula mamaria. ¿Cuáles van a ser las funciones de esto? Decíamos antes que tiene dos funciones. Genera NADPH para la síntesis reductiva de aminoácidos, puede ser también colesterol, ácido graso, hormonas esteroideas, y también es un cofactor de la glutatión reductasa, que vamos a observar de qué protege eso. Ahora es de las reacciones de peroxidación. Pero también dice que genera ribosa 5-fosfato. Y ya habíamos hablado desde el inicio de la clase que eso es necesario para la síntesis de nucleótidos, los cuales van a producir al final ácidos nucleicos. Sirve como ruta de entrada para la oxidación entonces de las pentosas dietarias. Vamos a revisar rápidamente la fase, se divide en fase oxidativa y fase no oxidativa. En la fase oxidativa vamos a ver que la glucosa a través de la exoquinasa se activa, va a formar glucosa 6-fosfato, la cual a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en presencia de NADP+, que se oxida a NADPH, se forma la 6-fosfoglucolactona. Y luego esta se va a formar en 6-fosfogluconato por acción de la 6-fosfoglucolactonasa, la cual posteriormente en una segunda reacción de generación de NADPH a través de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa
nuevamente se genera otro poder reductor en forma de NADPH y posteriormente este se convierte en ribulosa 5-fosfato. Hasta aquí es la fase oxidativa, pero hay una fase no oxidativa donde a través de una epimerasa procedente de la ribulosa 5-fosfato, a través de una epimerasa se puede formar silulosa 5-fosfato o a través de una isomerasa se puede formar ribosa 5-fosfato, la cual dijimos que ya puede ser utilizada para la síntesis de ácidos nucleicos. Pero bien, entonces a través de la enzima transacetolasa, que es una enzima dependiente de tiamina pirofosfato, este es un cofactor, la tiamina pirofosfato, una vitamina, se va a formar en gliceraldehído 3-fosfato y pseudoactulosa 7-fosfato. De tal manera que la transacetolasa, decimos, y la transaldolasa son enzimas de gran especificidad. ¿Qué realizan estas? La transacetolasa es una enzima dependiente de tiamina pirofosfato, decíamos, TPP, tiamina pirofosfato, que cataliza la transferencia de una unidad de 2 carbonos, de una cetosa a una aldosa fosfato, a partir de silulosa 5-fosfato. Y eso va a generar gliceraldehído 3-fosfato. Luego la pseudoactulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato van a generar eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Ya estamos relacionados con ese intermediario que es la fructosa 6-fosfato. Y decimos que la transaldolasa cataliza la transferencia reversible de una unidad de 3 carbonos de una cetosa a una aldosa fosfato, produciendo una molécula de eritrosa 4-fosfato y glucofructosa 6-fosfato. Pero bien, miremos las características de las reacciones. Muy importante es saber de que las reacciones de la vía oxidativa son irreversibles, que las reacciones de la vía no oxidativa son reversibles, que tiene lugar en el citoplasma y que no es una vía de producción de ATP. Eso es importante. Si ustedes ven ahí, la transferencia de electrones se da a través del NADPH, ¿ya? Pero no hay una vía de producción de ATP. Vamos a ver lo que es la integración. La glucosa, decimos, se convierte a glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa es fosforilada por la hexoquinasa para luego pasar a la glucólisis. En caso de que se necesite energía, recuerden, se va a activar la glucólisis. Pero si no se necesita energía, el cuerpo tiene demasiados alimentos que procesar, entonces se va a ir por la ruta del ciclo de las pentosas. De tal manera que la glucosa 6-fosfato, a través de la generación de NADPH, se transforma en todas las reacciones que ya hablamos, se forma ribulosa 5-fosfato, en donde vamos a obtener ribosa 5-fosfato. Ya decíamos que eso es necesario para la producción de ácidos nucleicos. Pero también se forma silulosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, decíamos, va a producir lo que son los ácidos nucleicos, pero también puede formar gliceraldehído 3-fosfato, que luego va a ir como intermediario para la producción nuevamente de glucosa 6-fosfato que puede entrar en el ciclo de las pentosas. ¿Cómo se regula? Bueno, la regulación tiene lugar fundamentalmente en la deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato. Bien, ¿cuál es la enzima clave aquí? Es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si hay una deficiencia de esta, no puede haber una buena regulación del ciclo de las pentosas y por tanto no va a generarse NADPH, que vamos a ver que una función de ella es evitar las reacciones de peroxidación, que son dañinas para la célula. Entonces esta enzima es estimulada por exceso de carbohidratos. Si hay un exceso de carbohidratos, se estimula la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se dice que es inhibida por el NADPH y el ATP. ¿Qué significa eso? Que si hay exceso de carga energética, entonces la molécula, la enzima, perdón, se va a inhibir. Se dice que altas concentraciones de glucosa en el organismo harán que esta pase al ciclo de las pentosas
estimulando así el flujo de sustrato a través de esta ruta. Decíamos que es una ruta de la buena alimentación, por eso es que las concentraciones altas de glucosa hacen que se active esta vía del ciclo de la pentosa. La célula puede presentar la necesidad de NADPH, la célula puede presentar la necesidad de NADPH que actuará estimulando la fase oxidativa, en donde el fosfato pentosa se va a convertir de nuevo en un fosfato de hexosa. Acuérdense. Si predomina en la célula la necesidad de ribosa 5-fosfato, esta actuará como un estimulador de la fase no oxidativa. Entonces, algunos autores dicen que el ciclo de la pentosa es anfibólico, porque se puede estimular o bien la vía oxidativa o bien la vía no oxidativa en dependencia de las necesidades. La glucosa 6-fosfato, a través de las reacciones de transacetolasas y transaldolasas, van a producir ribosa 5-fosfato, que es necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuál es la relación clínica aquí? El déficit enzimático va a producir anemia hemolítica. Decimos, ¿cuál es la enzima clave? La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enfermedad de herencia ligada al sexo, al cromosoma X, y por expresarse en el cromosoma X, se expresa en la totalidad de los varones. Afecta la producción de NADPH, decíamos anteriormente. Si hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no va a haber un buen ciclo de las pentosas, no se genera ni ribosa 5-fosfato, pero tampoco se va a generar NADPH, que es necesario para evitar las reacciones de peroxidación que son dañinas para la célula. Aquí se dice que afecta la producción del NADPH, que es necesario para regenerar el glutatión oxidado a glutatión reducido. Esta reacción catalizada por la enzima glutatión reductasa. Y esto se encarga de retirar el peróxido de hidrógeno. Todo lo que es peróxido de hidrógeno es dañino para la célula. Fisiológicamente, el NADPH retira el peróxido de hidrógeno del eritrocito, y por tanto la deficiencia de glutatión reducido decimos provoca la acumulación progresiva de peróxido de hidrógeno en el interior del eritrocito. ¿Ya qué conlleva eso? A ruptura de la membrana, a lisis del eritrocito, o sea, a una hemólisis, a una anemia hemolítica. Espero que la conferencia les haya servido para introducirse al tema. Nuevamente lo vamos a valorar o lo vamos a revisar en la conferencia. Saludos.